Muy buenas noches, hermanos. Qué bueno estar juntos nuevamente hablando del sermón. Este segmento nos encanta porque de esta manera podemos reproducir muchas preguntas, cuestionamientos o ideas que tenemos en este medio para poder comprender muchísimo mejor el mensaje de este domingo. Así que disfrutemos de este tiempo y saquémosle el jugo. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas y cualquier tal vez algo confuso que usted dijo, uy, me hubiera gustado que me explicaran más esto, pues este es el momento. Dios les bendiga y disfrutemos. Así es, buenas noches a todos los hermanos y bienvenidos a Hablemos del Sermón. Bueno, este domingo estuvimos hablando acerca de el poder de la cruz en el Espíritu. Y básicamente nos enfocamos entonces en la dependencia del Espíritu Santo. Cuando logramos que nuestro espíritu o nuestra vida en general dependa al 100% o por lo menos en un porcentaje bien alto del Espíritu Santo, entonces nuestra vida va a ser muy diferente, va a cambiar de una forma en la que usted ni siquiera se imagina en la que pueda llegar a ser, y de eso se trata. Ahora, quiero hablar de algo muy importante, y es que somos seres espirituales también. Y es una realidad que existe el mundo espiritual. Por lo tanto, necesitamos también alimentar nuestro espíritu. Dios habita en el mundo espiritual. Entonces, cuando decimos, Dios, ayúdame, cuando decimos, si Dios quiere, cuando oramos a Dios, entonces tenemos que entender que lo que necesitamos nosotros es entrar al ámbito, al mundo espiritual, para que entonces Dios, que está en el mundo espiritual, nos dé lo que estamos pidiendo y nosotros de forma física entonces traerlo a la tierra, que se manifieste en nosotros aquí en la tierra a través de nuestro alma y obviamente entonces en nuestro cuerpo. Y es así como funciona. Entonces creo que a veces tenemos esta confusión de que o no tenemos claro tal vez la parte de que Dios vive en ese mundo espiritual y que nos necesita. Inclusive podemos decirlo de esta forma para explicarme mejor. Nos necesitamos para que la respuesta del cielo venga a la tierra, ya sea en nuestras peticiones o definitivamente en general, que nos corresponde a nosotros, los hijos de Dios, traer el cielo a la tierra. Es muy importante recordar la parte que dijiste en el sermón, ¿verdad? De que nuestras emociones, pensamientos y nuestro cuerpo tienen una dependencia del espíritu. Si el espíritu, nuestro espíritu está sediento, está agotado, está demacrado, no sé, tal vez débil o por así decir raquítico, sí, porque no hay alimento, entonces está muy débil para absorber la señal del cielo, la señal del Espíritu Santo, y por lo tanto muchas de las veces donde nosotros estamos leyendo la Biblia no entendemos nada. Hay un sermón y del 90% entendí como un 5%, porque digamos que el otro 10 es distracción o cosas que hay en el ambiente. Pero es muy interesante que un espíritu que está, ¿verdad?, desnutrido, como tú decías, no tiene la capacidad de absorber, ¿verdad?, esa identidad espiritual que tenemos, porque también somos seres espirituales. Exacto. Ahora quiero irme un poco más atrás, y es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que hacemos una oración y decimos, Jesús, ven a mi vida. Ahí nos activamos en la parte espiritual. Que es donde dice Efesios que fuimos sellados por su espíritu, exacto, ¿verdad? Entonces necesitamos a Jesús.
porque recuerden que Jesús es el puente entre lo físico o nosotros y el Padre. Entonces, si estamos hablando de que necesitamos una dependencia del Espíritu Santo y que necesitamos ir a los lugares espirituales, entonces necesitamos a Jesús porque ese es el puente. De lo contrario, entonces no vamos a tener la respuesta. Entonces, por eso es que el primer punto del fundamento que estoy chorreando era que nos dice el pasaje, ¿verdad? Y Cristo vive en ustedes. Y Cristo vive en ustedes. Hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y entonces se activa nuestro espíritu para que se pueda conectar con el Espíritu Santo. Y ahí es donde entonces, una vez más, el pasaje nos decía en Romanos 8, del 10 al 12, es el mismo 10, dice, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida y es lo que necesitamos. Y tal vez no estamos hablando de una muerte física necesariamente, pero sí esa muerte, inclusive podemos llegar al punto de decir una muerte espiritual, donde nada más existo. Entonces, Dios está en el mundo espiritual y nosotros necesitamos activar nuestro espíritu y conectarnos al mundo espiritual. Entonces, de esta forma vamos a tener vida. Como dije también, es así como está diseñada la vida. Justo como el corazón depende, o el cuerpo depende del corazón, perdón, todos los seres humanos dependemos de Dios. Y es importante esto que tú dices, porque nosotros hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios debido a que no entendemos quién es Dios, no entendemos su naturaleza, no entendemos su amor por nosotros. ¿Quién, verdad? ¿A quién se le ocurre morir por alguien tan malo como yo? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿qué capacidad de amor hay en un ser? Porque Dios es real, es un ser divino, eterno. ¿Qué capacidad de amor hay en alguien para que muera por mí? Me dé, además de eso, su poder, su espíritu, que yo sea su habitación, que yo tenga tanto valor para Él depositarse en mí. O sea, son tantas cosas tan fuertes, hermanos, que no entendemos. No entendemos, y por eso Dios se hace tan pequeñito en su mente, donde el temor, la ansiedad, la depresión, la pérdida de un ser amado, la enfermedad, tantas circunstancias que vivimos como seres humanos, se hacen tan grandes, se hacen inmensas a la par de un Dios que yo no entiendo, de un Dios que no tengo la capacidad de entenderlo, porque esta es la razón, porque no tenemos la capacidad, porque para eso se nos fue dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos fue dado para que nos lleve a toda verdad. El Espíritu Santo se nos fue dado para que convenza nuestro corazón de pecado. El Espíritu Santo se nos fue dado para que tengamos revelación. El Espíritu Santo se nos fue dado para que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que tú mencionaste el domingo, que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habite en nosotros. Claro, cuando nos dicen que mayores cosas haremos que Cristo, que mayores cosas haremos que Jesús caminando sobre la tierra, usted eso lo ve como una fábula. Vemos todas estas cosas como una fantasía, porque no estamos viendo a un Dios real que habita en nosotros. Y creo que esto ha sido un gran problema en la iglesia. Por eso nos agarramos de mentiras, nos agarramos de argumentos, nos agarramos de ideologías, nos agarramos de doctrinas falsas. Y la iglesia es un completo show, una vergüenza para el mundo, ¿verdad? El mundo lo ve como una vergüenza, como unos fanáticos, porque no
sabemos quién es nuestro Dios. Ahora, recordemos que tenemos que regresar al original. Y una vez más, y perdón que suene repetitivo, pero creo que es necesario que podamos y tengamos que entender esto. Tenemos que regresar al original, que es Dios. Y es por eso que necesitamos una vez más a Jesús para que nos lleve de regreso al Padre. Y es ahí donde hablo de que nuestro espíritu tiene que activarse para que podamos volver a Dios. ¿Qué es lo que estás diciendo con respecto a que no conocemos a Dios? Porque no conocemos a Dios es que no lo entendemos. Ahora, algo muy importante, hermanos, y que el Espíritu Santo le hable a su corazón en este momento, y es que, y preste atención a lo que voy a explicar, como humanidad, en general, nos hemos apartado tanto de Dios y estamos tan lejos de Dios que nos es imposible entenderlo o tan siquiera conocerlo. De alguna forma y por la misericordia de Dios nos ha llegado a nosotros. Si usted conoce a Jesús, le ha llegado a usted, la misericordia de Dios lo alcanzó y usted ha escuchado hablar del Señor, ha escuchado hablar de Dios y usted está en este camino de querer conocerlo mejor y demás. Pero a nosotros los que nos ha pringado un poco las buenas noticias, porque tenemos que ser honestos, estamos llenos de mundo, estamos llenos porque somos parte de toda esa masa de humanidad que está lejos de Dios a nivel general, ¿verdad? Tal vez yo no estoy diciendo que usted está lejos de Dios, pero como humanidad nos hemos apartado de Dios de tal forma que inclusive no estoy seguro si usted está entendiendo las palabras que le estoy diciendo. No estoy seguro si usted ha comprendido de una forma clara los sermones, por lo menos desde enero hasta hoy. No nos preocupemos por los sermones del 2023 o los sermones que di en la pandemia. Pensemos en los sermones de estos últimos 4 meses. Porque como humanidad, de una forma tan general, nos hemos apartado de Dios que cuando nos venimos a sentar a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, usted se va pensando en el almuerzo que va a llegar a comer. Usted se va pensando en las preocupaciones de la semana. O que hubiera sido buenísimo ese sermón para alguien más. Bueno, sí, qué bueno fue este sermón, lástima que no llegó hoy fulano de tal. Pero en ningún momento nos vamos preguntándonos cómo puede aplicar todo esto a mi vida, y ni siquiera podemos llegar al punto de por lo menos aplicar una sola cosa a nuestra vida. Pero no quiero hacer leña del árbol caído, sino que lo que quiero decir realmente es que a los que ya nos ha llegado un poco la misericordia de Dios, estamos un poco despiertos dentro de todo el mundo que está dormido y lejos de Dios. Nosotros hemos logrado abrir un ojo y empezar a ver. No sé cuántos les pasa o les ha pasado muchas veces cuando ya sea que han dormido muy bien durante la noche o quizás alguna siesta y uno se levanta y uno dice, ¿quién soy? ¿Verdad? Una vez yo me pregunté en qué planeta estoy, ¿verdad? Estaba tan dormido que me tuve que preguntar en qué planeta estoy. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que a veces es como en esa transición en la que nos encontramos nosotros, los hijos de Dios, donde ya estamos despertando y aún estamos tratando de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos tratando de comprender lo que el Espíritu Santo empieza a depositar en nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a inclusive hacer esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? ¿Verdad? Otra vez, no sé a cuántos les ha pasado que se levantan de una siesta y dicen, ¿qué hora es? Y ¿verdad? A veces yo me despierto, me pasa mucho los domingos,
Y yo digo, ¿qué día es hoy? Y de repente me acuerdo que es domingo. Y digo, hay que levantarse ya porque hay que llegar a la iglesia temprano. Y este tipo de preguntas es las que tenemos que hacernos para empezar a comprender dónde es que el Señor nos está despertando. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces nos corresponde a nosotros una vez más empezar a depender. O sea, tenemos que hacerlo. Porque cuando usted hizo la oración, ¿verdad? Fue alguien o el Espíritu Santo que empezó a despertarlo, o sonó una alarma o lo que sea. Y entonces nos cayó la responsabilidad de empezar nosotros a también ir a despertar a otras personas. Pero por eso es que es importante empezar a depender del Espíritu Santo. Claro que sí, es muy beneficioso para cada uno de nosotros como individuos. Claro que sí, lo necesitamos. Pero el Espíritu Santo no viene nada más para levantar personas individuales. Tenemos que entender, y el pasaje que leímos en Hechos 2, la capacidad que le dio a aquellas personas en el aposento alto, no fue para que ellos pudieran sentirse ya salvos. Vino el Espíritu Santo y vamos a hablar en lenguas y vamos a tener visiones y vamos a profetizar, pero ahí nada más, sino que el Espíritu Santo descendió a ellos, los tomó, dice que sus palabras eran como fuego que salía. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo les dio la capacidad para hablar otras lenguas, para que los que estaban a su alrededor empezaran a escuchar las buenas noticias, las noticias del Evangelio. Entonces, estamos tan lejos de Dios que no logramos entender por qué somos salvos. No logramos entender por qué algún día alguien llegó y nos habló de Jesús. No es nada más para que nos vayamos al cielo en unos cuantos años cuando ya no estemos más en esta tierra. Ese no es el fin. Estamos tan lejos de Dios que no entendemos por qué su prima, su vecina, alguien llegó y le habló a usted de Jesús. Fue el momento perfecto de Dios para su vida, para reclutarlo para la misión de Dios. Pero una vez más, por eso es que es necesario que nosotros dejemos que el poder de la cruz venga a nuestro espíritu, porque como una vez estaba diciendo, hay más que sus preocupaciones, hay más que sus problemas, hay más que sus deseos financieros, hay más que el deseo suyo de tener una casa nueva y bonita, y gloria a Dios por eso, pero hay más. Dios no lo rescató para que usted tenga una casa bonita. Dios no lo rescató para que usted tenga un mejor trabajo. Dios no lo rescató para que usted sea sano hasta que se muera, sino que hay más. La misión es más grande que nosotros mismos, y una vez que empecemos a vivir en el Espíritu, va a hacerse más claro esa misión para nosotros. Y el pasaje de Romanos, de lo que leímos que vimos el domingo, es del 10 al 12. El 12 nos dice que por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. En esta versión es la PDT, una mentalidad humana. ¿Qué es lo que estás diciendo? Obviamente, con una mente terrenal, yo no voy a entender el poder de la resurrección, el poder que es que desde ese momento de Pentecostés tengamos acceso al Espíritu de Dios, que es vivir pegados al Espíritu Santo, donde Él me dice qué cocinar, cómo hablar, cambios de actitud, cambios de hábitos, a quién hablarle, a quién no hablarle, de dónde alejarme, por dónde caminar, por dónde no caminar. Es esa dependencia. Es esa dependencia que podamos verla en muchos pasajes bíblicos o historias bíblicas, porque definitivamente en el caso de Moisés, al tener la congregación más inmensa que ha habido en el mundo, o sea, no es nada fácil tener tribus.
hasta tribus dentro de esa congregación. Una congregación que no se reunía los domingos, sino una congregación que siempre vivía junta. Una congregación con miles de pensamientos e ideas acerca de quién era Dios, y donde Moisés, ¿verdad? De la Biblia nos dice que llega un punto donde él está cansado, él está agotado, que no hay entendimiento por la falta de obediencia y entendimiento del pueblo. Ahora, veamos que ahora tenemos acceso, a diferencia del pueblo de Israel, acceso directo todos los días, 24/7. Usted se despierta a 2 de la mañana, ahí está el Espíritu Santo. Usted se va a bañar, ahí está el Espíritu Santo. Usted va a trabajar, ahí está el Espíritu Santo. Usted tiene un tiempo a solas, usted tiene el Espíritu Santo. Usted está con gente, ahí está el Espíritu Santo. Ese acceso ilimitado. Moisés no lo tenía, el pueblo de Israel no lo tenía. Los mismos discípulos no lo tenían hasta el momento de Pentecostés. Nosotros nacemos en esta tierra y la muerte de Cristo inmediatamente nos dio acceso a que el Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento. Ahora, la gran pregunta es, que es el versículo que yo utilizaba el domingo, la gran pregunta es, ¿usted quiere acercarse a Jesús? ¿Usted quiere acercarse a su Espíritu y vivir con Él? Porque Santiago nos dice, acérquese a mí, el Señor diciéndonos por medio de Santiago, y yo me acercaré a ustedes. Y yo me acercaré a ustedes. Este es el deseo de Dios para nuestra vida. Este es el deseo de Dios desde el momento que le dijo a Jesús, hijo, debes entregarte. En ese momento de ese monte donde Jesús le dice, Padre, si es posible que esta situación se arregle de otra manera. ¿Cuántos hemos estado en esa posición? Si es posible que resucites a mi hijo, si es posible que me quites este cáncer, si es posible que me quites esta mentalidad, si es posible que me quites esta adicción. Todos nosotros hemos estado en un momento así como Jesús. ¿Es posible, Dios? Sí, es posible, es lo que nos dice Dios, pero debes pasar por ahí para que estés más cerca de mí. Porque si Jesús no se hubiera dado en esa cruz, si el poder de la cruz no estuviera en nosotros, marcado con su sangre, sería imposible que el Espíritu de resurrección esté en nosotros y tengamos acceso ilimitado 24/7, todos los días de la semana, en todo momento, en silencio o en la bulla, en cualquier momento. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿queremos que Él esté cerca? ¿Queremos acercarnos a Él? Y es por eso que el pasaje en Romanos nos dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros. Porque de la misión que está hablando ahora que tiene Dios para nosotros, necesita que tengamos nosotros ese poder. Y de alguna forma suena fantasioso, ¿verdad? Suena como una película de ciencia ficción o algo así que les da alguna clase de poder, ¿verdad? Para ir y conquistar, qué sé yo. Pero es que es así. Todas esas películas o historias de ciencia ficción realmente son una copia de nuestro propósito y destino en la tierra. Sí, esto que estás diciendo es súper importante. Estaba leyendo acerca de la mente, cómo los neurólogos han estado estudiando que hay algo innato en el ser humano, que es un deseo de conquista de algo eterno. Ellos obviamente lo hablan como el deseo del poder y del hombre, pero en realidad es que Dios nos creó de esta manera, que Hitler, por ejemplo, lo hizo de manera que él quería conquistar y hacer una raza, pero que dependiera de él, ¿verdad? Napoleón
Y igual todos esos hombres de negocios que gobiernan este mundo tienen esa necesidad. Pero lo que ellos decían, que es lo que tú estás dando como observación, es que nosotros los seres humanos fuimos entretejidos por las manos de Dios, pensados por Dios, amados por Dios, creados por Dios, con esa necesidad de conquistar el mundo para nuestro Rey. Y eso es las buenas noticias de salvación. Exactamente. Entonces, no nos podemos ver como menos. No nos podemos ver como los que de nada más yo nací aquí y existo. Pobrecitos cristianos. Ajá, sino que tenemos el poder. Ahora, tal vez podemos decir, ¿de qué me sirve el poder del Espíritu Santo en un mundo tan físico? Pero es importante entender que lo que sucede en el mundo espiritual se refleja en lo que aquí en la parte física. Entonces, si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, si nosotros estamos dependiendo del Espíritu Santo de una forma constante, estamos habitando o estamos dándonos cuenta lo que está sucediendo en el mundo espiritual, y entonces, como decía al principio, eso lo traemos aquí al mundo físico y es manifestado. Y bueno, ¿verdad? Espero que de alguna forma usted entienda y que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender y comprender esto, porque suena nada más como para el pastor, suena nada más como para el profeta. Y sí, el profeta que llega el domingo y me profetiza y ora por los enfermos, ese sí que tenga todo el poder del Espíritu Santo que quiera. Pero yo no, yo soy un taxista nada más, yo nada más estoy ahí en la casa, yo trabajo todo el día en una oficina, más bien estoy obstinado, ya no quiero trabajar más ahí. Pero no, es para todos nosotros, porque justamente esa mentalidad de que esto es para alguien más, de que yo no soy ni siquiera espiritual, ni siquiera me merezco este poder o ni siquiera merezco a Jesús. Esta mentalidad es la mentalidad de la humanidad que está lejos de Dios. Ahora recordemos también que fue el mismo Dios primero que nos creó. Y segundo, fue Dios mismo quien extendió su brazo a través de Jesús para atraernos una vez más a Él. Entonces, no debe caber en nosotros ninguna mentalidad o pensamiento de que eso es para alguien más, de que yo no me lo merezco, etc. Porque Dios mismo, una vez más en la historia, nos atrae a Él. Hubo un momento en el diluvio cuando Dios dijo, voy a eliminar a todos, ya estaba cansado de la humanidad, pero aún así se arrepintió y dijo, no lo voy a hacer. Logró rescatar una familia y una vez más salimos todos de ahí. Pero si Dios a través de la historia nos tiene esa misericordia, de alguna forma tenemos que aprovecharla y entender, de esta forma empezar a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué piensa Él de ti? ¿Qué piensa Él de mí? Y si no destruyó a toda la humanidad porque estaba pensando en ti, porque estaba pensando en mí, porque estaba pensando en Catherine, entonces, ¿cómo no va a valer la pena entregarnos a Él? ¿Cómo no va a valer la pena escuchar a Él? Ahora, una vez más, hermanos, recuerden, el original, lo único y verdadero es Dios. Y Dios habita en el mundo espiritual. Y Él nos dio un espíritu para que podamos nosotros conectarnos al mundo espiritual donde Él está. Y de esta forma es que regresamos al original. De esta forma es que regresamos a nuestro plan, al plan de Dios para nosotros. Porque, y ya lo hemos explicado otras veces, pero voy a decirlo otra vez, Dios creó la humanidad y estaba ya en el jardín del Edén, y el hombre y la mujer pecaron y se atrasó el plan de Dios para la humanidad por medio del pecado. Viene Jesús, restaura eso, hace un puente para que podamos regresar a Dios
lo cual una vez más es el plan original, estar cerca de Dios, estar pegados a Dios y nuestro espíritu, y con el entendimiento de que yo tengo que depender del Espíritu Santo, es que mi espíritu se conecta al Espíritu Santo y estoy regresando al plan original de Dios para nosotros como humanidad, para usted como individuo. Y porque tal vez usted muchas veces me ha escuchado decir, es que hay que volver al plan original. Bueno, ¿cómo? Esta es la respuesta. Dependiendo del Espíritu Santo, de una forma consciente, donde ya no dejo que mis pensamientos humanos, que mis pensamientos terrenales empiecen a gobernar mi vida, sino que es el Espíritu Santo gobernando mi vida. Y una vez más, por eso es importante leer la Biblia, porque esos son los pensamientos del cielo. La palabra de Dios son los pensamientos del cielo. Y cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, los pensamientos de esta tierra que están en nosotros, todos tenemos abundancia de pensamientos de la tierra en nosotros, por la televisión, por la escuela, por el kinder, nuestros papás, nuestros abuelos, etc. Cuando empezamos a leer la Biblia, eso empieza a perder fuerza en nosotros. Y en nuestra mente cuando empezamos a llenarlo de las cosas de Dios, empieza a pensar igual que el Espíritu Santo. Y es ahí donde empezamos a sincronizarnos. Y de esa forma, nuestro cuerpo empieza a demostrar que de verdad el Espíritu Santo está en nosotros. Porque su gracia nos alcanzó, como dices tú, su mano se extendió. Y es ahí donde tenemos, o sea, esa mano extendida es una oportunidad para nuestra vida. O sea, es una oportunidad que tenemos para volver a lo que Dios nos llamó desde el principio. Ahora, ¿qué es lo que, iglesia, necesitamos entender para ir cerrando? Es que usted y yo no podemos ser lo que Dios creó, lo que tú dices original, sin el Espíritu Santo. Es imposible. Y le digo claramente, iglesia, no todos los cristianos viven con intimidad del Espíritu Santo. Porque usted venga a una iglesia, diezme, ofrende, ore, lea la Biblia, no significa que ya le cediste el lugar al Espíritu Santo. Como dijo el pastor, esto debe ser consciente. Conscientemente usted lee la palabra, conscientemente usted ora. Conscientemente usted se va para su trabajo y está conscientemente pensando, Espíritu Santo, guíame, ayúdame, háblame, produce en mí tu fruto. Y le voy a compartir Romanos 8:13 que dice, si viven de acuerdo a la mentalidad humana, morirán para siempre. Que usted sea cristiano, se diga cristiano, que venga a la iglesia, que haga todos los rituales que hacen los cristianos, no quiere decir que su mente ha sido transformada. Su mente ha sido transformada cuando el fruto del Espíritu de Dios sale de su vida. Pero si usan el poder del Espíritu para matar las malas acciones, hábitos, pecados, la vida que el mundo nos ofrece, esas malas acciones que nacen del cuerpo humano vivirán para siempre. Si usan el Espíritu, y en mayúscula, lo que significa es el Espíritu de Dios, si usan ese acceso directo al Padre, si usan es Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios, si lo usan, ustedes podrán vivir para siempre. Es por eso, iglesia, que hemos estado en ayuno, en oración, en devocionales, y que queremos motivarle para este mes de mayo que usted se conecte con el Espíritu Santo, que usted se conecte con el mover de la iglesia del Rey, donde sea que usted esté. Hermano, conéctese, porque el Señor está trayendo un mover de intimidad. Él quiere que usted viva con Él. Él quiere compartir sus sueños, sus anhelos,
anhelos, su plan perfecto para su vida. Pero es nuestra decisión, hermano, acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Es imposible. Él es un caballero. Él no te va a forzar. Él no va a cambiar tus hábitos. Él no va a cambiar tu mente. Él no va a cambiar nada de tu vida hasta que usted le ceda el control al Espíritu Santo de Dios. Así es. Y es el anhelo de Dios estar cerca de nosotros. Y bueno, Jesús abrió el camino, pero la forma en la que el Padre nos habla es a través del Espíritu Santo. Y no escuchamos a Dios con nuestra mente humana, no escuchamos a Dios con nuestros oídos físicos, escuchamos a Dios con nuestro espíritu. Y por eso es que estuvimos hablando todo este mes de que nuestras emociones fueran sujetas a Dios, que nuestros pensamientos fueran sujetos a Dios, que nuestro cuerpo fuera sujeto a Dios, para que entonces, como decía el domingo, haya un camino libre para que nuestro espíritu pueda recibir de una forma buena, excelente, la señal que está enviando el Espíritu Santo. Y decimos señal nada más para poderlo explicar mejor, pero como decía el cielo está constantemente transmitiendo, nunca deja de transmitir. Y entonces nuestra antena es nuestro espíritu y tenemos que estar atentos a eso. Eso lleva muchas otras cosas, morir a nosotros mismos, pero hermanos, yo le aseguro a usted, porque a veces cuando de repente tenemos las ganas de sí, obedecer a Dios, y sí, yo quiero escuchar al Espíritu Santo y voy a empezar a ayunar y todas estas cosas, pero a la vez también empezamos a pensar en nuestro pecado. Y decimos, uy, no, pero no quiero yo, esto me gusta, la verdad es que me gusta. Y empezamos a tener nostalgia del pecado cuando ni siquiera hemos renunciado todavía, pero nos da una especie de nostalgia del pecado. Y entonces empezamos a dudar si seguimos a Dios o no. Pero hermano, yo le aseguro a usted que entregarse a Dios a este otro nivel, usted ni siquiera se va a acordar luego de su pecado. Entregarse a Dios a este nivel, usted va, si piensa en el pecado antes, usted va a decir, ¿cómo es que yo empecé y me di el lujo de comparar el pecado con esto que Dios me está dando? Yo le aseguro, hermano, que su vida va a ser completamente diferente, y con el poder de Dios dentro suyo, Dios va a hacer muchas y grandes cosas a través suyo. Así es, así que queremos terminar orando por usted. Le invito que ahí donde usted está, incline su cabeza, respire y haga que el Espíritu Santo sea algo consciente en su mente, sea algo consciente en su vida. Ahí dígase a sí mismo, estoy consciente de que el Espíritu Santo habita en mí. En este momento soy entendido de lo que estoy haciendo. Si hay cosas a mi alrededor, si hay problemas, si hay circunstancias, hay muchas situaciones terrenales de las cuales no tengo autoridad, no tengo poder, no tengo control. Pero en este momento decido darle la prioridad al Espíritu Santo. Y ahí donde usted está, quiero declarar esta palabra que nos habla Efesios 1:17 en adelante. Y en el nombre de Jesús, hoy ruego al Señor, nuestro Dios y Padre, que les dé Iglesia del Rey y todo aquel que esté viendo el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te dé su Espíritu despierto en ti. Si has recibido a Cristo en tu corazón, que sea despertado ese Espíritu en ti. Si no tienes a Cristo en tu corazón, solo dile ahí donde estás: Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú eres el Cristo que murió por mi pecado
que tú venciste la muerte y el pecado y hoy tengo acceso a poder tener el Espíritu de Dios. Pido que perdones mis pecados, que perdones mi suciedad, que perdones todo lo malo que he hecho. Y recibo tu perdón en este momento. Y ahí donde estás, dile, recibo el Espíritu de Dios, fuente de sabiduría, fuente de revelación, fuente de verdad, que pueda entender, que pueda conocerlo mejor. Y en el nombre de Jesús, hoy puedas recibir el Espíritu Santo, a quien Jesús prometió que nos ayudaría, nos acompañaría y nos revelaría quién es Él. Y pido que Dios abra tu mente, iglesia, para que veas y para que sepas lo que Dios ha preparado a aquellos que Él ha llamado. Y entonces puedas participar de las ricas y abundantes bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo. Y verán lo grande del poder de Dios, iglesia del Rey, y creerán en Él. Él es el mismo, aquel gran poder con el cual Dios resucitó a Cristo de los muertos y le dio derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Ese mismo poder es sobre cada uno de ustedes en este momento en el nombre de Jesús, y yo desato fe para creer en ese crecimiento en su espíritu, en conexión con el Espíritu de Dios, y declaro, Señor, que toda relación superficial, toda religiosidad, todo legalismo, toda ofensa, todo aquello que te haya robado una relación verdadera con Jesús, hoy se quebranta en el nombre de Jesús y puedas tener acceso a esa relación, y que no pienses con emociones, ni con sentimientos, ni con pensamientos de este mundo, sino solo hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo siga trayendo revelación a su vida y que podamos crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. Muy bien, nos vemos.